Joaquín. Buenas tardes a todos los, pues ya no vamos a decir asistentes, ¿no? Tal vez tengamos que hablar de conectantes o inventar algún otro término para describir estas nuevas formas de comunicación que la realidad nos impone, ¿no? Bueno, yo quisiera hablarles hoy de muchas cosas, pero principalmente sobre lo que para mí significa el principal reto que como docentes debemos afrontar para, digamos, llevar a buen puerto todos los procesos de enseñanza-aprendizaje en esta época que vivimos, ¿no? Estábamos pensando en la posibilidad de realizar un curso a partir de todas estas reflexiones en donde se pudieran tocar con mayor profundidad todos los temas y otros temas que no voy a poder tocar acá, pero temas todos que son sin duda necesarios, ¿no? Para comprender ese reto que enfrentamos hoy en día y las dificultades que también enfrentamos para encarar estos procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? El hablar de ese reto que enfrenta el conjunto de los procesos educativos en esta época, que por decirlo menos es sumamente compleja, ¿no? Por no decir caótica, incluye la necesidad de reflexionar sobre temas evidentemente relacionados con los procesos educativos, pero también incluye la necesidad de hablar justamente de algunos de los elementos que complejizan cada vez más el desarrollo de las relaciones entre alumnos y maestros hoy en día, ¿no? Esta época debemos comprenderla como una época bisagra, marcada por muchos cambios que es indispensable comprender para acceder a su vez a la comprensión de muchas dinámicas sociales y bueno, de manera focal a los procesos de enseñanza-aprendizaje, que es lo que hoy nos ocupa, ¿no? ¿Por qué digo que esta es una época bisagra? Porque a lo largo de la historia las sociedades humanas han atravesado por algunos puntos de inflexión, pero a nuestras generaciones y a las generaciones jóvenes les ha tocado vivir en medio justo de uno de estos puntos de inflexión, ¿no? Para mí, este punto de inflexión está marcado por la caída del muro de Berlín, ¿no? Que más allá de los cambios políticos que provocó en la región europea, ha provocado muchos otros cambios que afectan de manera directa el funcionamiento de las sociedades a nivel mundial. Básicamente, desde mi perspectiva, lo que sucedió tras la caída del muro de Berlín fue que poco a poco un monismo se ha ido colocando, se ha ido posicionando y ha ido abarcando a cada vez más sociedades en el mundo, ¿no? Un monismo caracterizado por una ideología muy definida, ideas arraigadas, muy definidas, de las cuales ya vamos a hablar en unos momentos más, pero esa es la principal característica, ¿no? Que a partir del muro de Berlín se ha consolidado un monismo en el pensamiento, es decir, un pensamiento único, ¿no? Ahora, las generaciones más jóvenes, que son las generaciones con las que todas las personas que nos dedicamos al mundo docente, al mundo académico, tienen características propias, ¿no? Los jóvenes de hoy en día, ahora recordé un sketch de Lelutier, que así se llama justamente, los jóvenes de hoy en día. Pero bueno, más allá de esto, estos jóvenes tienen características propias generacionalmente hablando, ¿no?
Es muy común escuchar a los colegas docentes referirse a la indiferencia, a la falta de empeño, incluso a la falta de habilidades sociales que podríamos pensar como básicas, ¿no? Esta generación Bartleby, como la llamo yo, haciendo referencia a la obra de Herman Melville, Bartleby el escribiente, ya no son los millennials, ¿no? Aunque se ha acuñado el término post-millennial, los Bartleby ya no son los millennials. Los millennials, hasta cierto punto, habían mostrado, digamos, tener una tendencia pujante para reclamar un lugar dentro de las sociedades contemporáneas. La generación Bartleby ya no tiene esa pujanza, ¿no? Muchos y complejos procesos históricos han confluido para que esto suceda así. Por ejemplo, en la universidad y desde mi experiencia docente, observo claramente cómo incluso la resaca de la posguerra, me refiero a la Segunda Guerra Mundial, esa resaca moral que sucedió después de ese conflicto, pues provocó, digamos, el surgimiento de generaciones que hoy conocemos como los baby boomers, ¿no? Ese fue todo un problema generacionalmente en su momento, porque como que la humanidad estaba pensando, a ver, hemos cometido excesos innombrables, impensables. Ahora lo que tenemos que hacer es garantizarle a todas las personas, especialmente a las nuevas generaciones, el acceso a las oportunidades, el acceso al bienestar, ¿no? Y esos baby boomers, hasta el día de hoy, representan un problema para las nuevas generaciones porque de alguna manera están acaparando las posiciones profesionales, ¿no? Hay una anécdota que me sucedió alguna vez en la universidad. Me invitaron a asesorar un trabajo terminal de pregrado sobre el suicidio juvenil. Y me llamaba mucho la atención que el jurado de aquel examen estaba compuesto solo por baby boomers, ¿no? Mi participación fue explosiva, porque les decía yo que a mí no me resultaba extraño y eso no significaba que no me alarmara, que los jóvenes de las nuevas, bueno, los jóvenes, las nuevas generaciones, optaran por el suicidio como única forma de reafirmar su existencia, porque estaban padeciendo la falta de oportunidades, estaban padeciendo, digamos, una violencia sistémica que les recordaba día con día que todo estaba perdido. Les dije ahí en ese examen profesional, les dije, bueno, de eso en gran medida son responsables los baby boomers, los niños glotones del capitalismo, como se les ha llamado también. Son responsables porque llegaron a la fiesta y se comieron todo y después todos los demás invitados ya no alcanzamos nada para comer. Les dije, el problema es que están ahí y el problema más grave es que no se mueren. El tema de todo esto es que había solo baby boomers integrando el jurado y bueno, la participación fue incendiaria, pero estoy convencido de que lo que dije muestra una realidad adversa que enfrentan los jóvenes hoy en día, ¿no? Ahí hay propuestas muy cuestionables, por ejemplo, de Alain Badiou, que en un libro que se llama La verdadera vida, le propone a los jóvenes una alianza entre viejos y jóvenes para desplazar a aquellas generaciones intermedias que hoy están acaparando las oportunidades en todos los ámbitos.
A mí me parece que tampoco es la salida, ¿no? Proponer una alianza entre algunas de estas generaciones que hoy conviven en el mundo para desplazar a otras o posicionarse sobre otras, ¿no? Pero bueno, ha habido propuestas de toda índole y acá incluso hacia el final de la charla voy a esbozar lo que es mi propuesta, ¿no? Pero es verdad que los jóvenes muestran un conformismo que a otras generaciones nos parece aterrador, ¿no? Esto en gran medida se debe, decía yo hace un momento, a largos procesos históricos que confluyen en esta época. Eh, Vivimos un tiempo líquido y ahora me estoy montando en la obra de Zygmunt Bauman, en toda su tipificación de esta época como la modernidad líquida, ¿no? El tiempo líquido descrito por Bauman ya no le ofrece certezas a los jóvenes. Las realidades de los individuos cambian vertiginosamente y esto no se debe a una decisión personal, sino a la rápida transformación de los intereses económicos que hoy mandatan al mundo entero. Si esa falta de certezas se desprendiera de una decisión individual, no habría tanto problema. Pero cuando la falta de certezas le es impuesta a los individuos por factores externos, enfrentamos un problema de muchísima gravedad, ¿no? Hoy vemos, por ejemplo, cómo un joven empleado puede perder el trabajo mañana porque el corporativo que lo emplea va a cambiar súbitamente el giro de la tienda en la que trabaja. Hoy vamos al centro comercial y vemos una tienda de ropa. Mañana un expendio de baratijas japonesas o más bien chinas. Y como ese joven no se encuentra capacitado para saludar en japonés a los clientes, pues simple y llanamente se deshacen de él. Estas realidades que estoy nombrando, por ejemplo, ahora específicamente las realidades que tienen que ver con los intereses económicos, eh, digamos, afectan de alguna manera la concepción del tiempo. Y este cambio en la concepción del tiempo no es algo que afecte exclusivamente a los jóvenes, pero son los jóvenes quienes se ven más afectados por este cambio de percepción del tiempo. Los jóvenes, pero repito, la mayoría de las personas reportan, se quejan de cómo el tiempo parece correr cada vez más rápido. Y la verdad es que el tiempo no corre ni más rápido ni más lento. El tiempo corre al mismo ritmo siempre. Lo que sucede es que la linealidad en el tiempo, que era la concepción anterior que teníamos del tiempo, estaba marcada, digamos, por metas que alcanzar, ¿no? La linealidad del tiempo se definía por objetivos que alcanzar, por objetivos que lograr. Y el tema es que hoy, cuando la falta de certezas le impide a las nuevas generaciones principalmente, pero también a las otras generaciones que convivimos con ellos, alcanzar esos objetivos, pues el tiempo transcurre sin finalidades, sin objetivos que alcanzar. Y entonces lo que verdaderamente sucede es que el tiempo se fragmenta, ¿no? El tiempo lineal se rompe y se convierte en una sucesión de momentos que suceden sin una finalidad clara, ¿no? Y cuando nosotros intentamos agrupar o entender cada uno de estos momentos aisladamente, pues también nos resulta imposible hacerlo. Por eso es que tenemos la percepción, y especialmente los jóvenes, de que el tiempo avanza más rápido hoy que antes, ¿no? Esta concepción del tiempo, ¿no? Tiene mucho que ver
y está marcada también por estos intereses político-económicos que, entre otras cosas, afectan a los procesos educativos. Los jóvenes están percatándose por experiencia propia de que esas oportunidades se les encuentran negadas ante sus ojos, utilizando una frase de Marx, que después Berman iba a recuperar para titular uno de sus libros. Los jóvenes están comprobando que todo lo sólido se desvanece en el aire, ¿no? Los jóvenes ya son víctimas de una violencia sistémica, una violencia que se está caracterizando por condenarlos al fracaso y a la depresión. ¿Por qué digo esto? Porque, por un lado, los jóvenes están siendo mandatados, ¿no?, para convertirse en jóvenes capaces, evidentemente, pero sobre todo para convertirse en personas productivas para el sistema político-económico mundial. Y esas personas productivas también han cambiado. Ya no solo es una persona productiva aquella persona que trabaja, que incluso podría ahorrar dinero, que podría estar pensando en el futuro, sino que hoy un atributo para redondear esa productividad es el acceso al consumo. Por un lado, el sistema político-económico mandata a los jóvenes para que consuman, pero por otro lado, les está cerrando las oportunidades de generar los medios necesarios para realizar ese consumo. Eso en realidad es un acto muy violento. Para comprender esto, deberíamos acudir o auxiliarnos en la obra de Byung-Chul Han y comprender cómo ha cambiado la forma de ejercer la política, por ejemplo, ¿no? Byung-Chul Han observa, acompañando el pensamiento de Michel Foucault, que la primera forma moderna de política, que podríamos llamar la política soberana, estaba dedicada a decidir simple y llanamente entre la vida o la muerte de las personas, ¿no? A eso podríamos llamarle la política soberana, ¿no?, la forma soberana de ejercer el poder. Después es de todo sabido que las sociedades fueron avanzando, fueron evolucionando, y la necesidad de participar en los procesos económicos por parte de las burguesías europeas llevaron al cuestionamiento directo de ese poder soberano. Surge así, digamos, la democracia moderna, evidentemente. La democracia, entonces, podemos entenderla, vista así, como un proceso que acompaña y que se ve apoyado por el capitalismo y que a su vez lo acompaña y apoya, ¿no? Una vez establecido este cambio en la forma de política que pasa de la política soberana a la política democrática, ¿no?, surge la necesidad ya no de decidir sobre la vida o la muerte de las personas, sino surge la necesidad de administrar la vida de las personas, ¿no? Uno de los cambios que va a caracterizar el surgimiento del sistema capitalista y el surgimiento de las modernas democracias es este proceso de expulsión de las poblaciones de los ámbitos rurales hacia las ciudades y hacia las actividades de la fábrica. La fábrica nos brinda hoy en día uno de los ejemplos más claros para poder comprender la biopolítica tal y como la describió Michel Foucault. La biopolítica podríamos entenderla en pocas palabras como la administración de los ritmos de la vida, la administración de la vida ejercida por los estados, ¿no?
No sé, seguramente todos han tenido la oportunidad de ver esta película de Chaplin, Tiempos Modernos. Ahí en Tiempos Modernos, Chaplin, que es un obrero, ¿no? Que tiene por función en esa fábrica realizar este movimiento, ¿no? Nos muestra cómo esa administración, incluso de sus movimientos, lo lleva a una especie de neurosis. Y cuando el dueño de la fábrica necesita más dinero, pues simple y llanamente llega, sube una palanca que provoca que la línea de producción avance más rápido, y el personaje de Chaplin se ve obligado a hacer este movimiento aún más rápido. Después de salir del trabajo de la fábrica, el personaje de Chaplin, pues resulta muy cómico ver cómo de repente el movimiento le ataca como un tic nervioso, ¿no? Pero lo que debemos observar dentro de todo esto es el cambio de esa forma de ejercer el poder político, ¿no? Primero, decidiendo sobre la vida o la muerte de las personas, después administrando la vida. ¿Por qué? Porque el nuevo capitalismo entendería que si, digamos, decidiera por la muerte de las personas, no tendría la mano de obra necesaria para salir adelante y tampoco sería posible el consumo que lo va a sostener, ¿no? Eso también en los últimos tiempos ha cambiado. Repito, estoy montado sobre toda la obra de Byung-Chul Han, ¿no? Que observa estos cambios. En aquella biopolítica, que podríamos entender también como sociedades disciplinarias, existía un verbo que dominaba toda la actividad social. Ese verbo era deber. Tú debes hacer esto, tú debes hacer aquello, tú debes cumplir con todas estas expectativas sociales que se tienen de ti. Eso ha cambiado según el pensamiento de Byung-Chul Han. El verbo modal de esta época es poder. Tú ya no debes hacer las cosas, tú puedes hacer las cosas. Es decir, muchos procesos complejos también han confluido para que esta realidad que vivimos sea posible. Vemos nosotros que incluso esa modernidad sólida, caracterizada por las certezas, caracterizada por logros que las personas se planteaban y que alcanzaban si se empeñaban lo suficiente, estaba también acompañada de la existencia de muchos estados de bienestar. Esos estados de bienestar velaban por la seguridad de los individuos. Hoy esos estados han renunciado a esas responsabilidades y han colocado esas responsabilidades en el propio individuo. Entonces, cuando un individuo se esfuerza, trata de ser productivo en esta nueva modalidad, es decir, producir y consumir, y además no puede hacerlo, es cuando viene el estado de ánimo de la época, ya sea el fracaso o la depresión, ¿no? Los jóvenes hoy se viven, se experimentan a sí mismos como fracasados o como deprimidos. Esto es algo que puede explicar de manera también muy dramática el por qué, por ejemplo, la tasa de suicidio juvenil en México crece exponencialmente año con año, ¿no? El tema es que todos estos cambios han sido impuestos, no han sido el resultado de una maduración de ningún proceso social, sino que responden más bien a la centralidad de los intereses económicos, ¿no? El tema que hay detrás es que los jóvenes han cambiado, sí, y las generaciones que los acompañamos no hemos cambiado. O hemos cambiado, pero no
hemos cambiado lo suficiente. Nosotros nos hemos colocado 10, 20 o 30 pasos tal vez detrás de las necesidades de nuestros alumnos, ¿no? Las generaciones viejas, por decirlo de alguna manera, aunque no seamos viejos, estamos pasmados al ver todos estos cambios que ya son naturales en las nuevas generaciones, ¿no? Pero lo cierto es que debemos ser más sensibles y aquí entro a describir lo que para mí es el gran reto que enfrentan los docentes hoy en día para relacionarse con sus alumnos. Y me refiero a tener la capacidad efectiva de comunicación con ellos, ¿no? Las fuentes de información de nuestros alumnos también han cambiado. Es decir, la lectura ya no ocupa la centralidad dentro del cambio de estafeta de la cultura de una generación a otra. Hoy la realidad es compleja, lo decía al inicio, y los jóvenes acuden a otras fuentes de conocimiento. Vemos constantemente cómo los jóvenes citan las series de televisión, ahora esta televisión de pedido, como sus referentes. Y no es que ellos estén optando por hacerlo, ¿no? Sino que ese es el medio, ese es la vida en la que ellos han crecido y entonces eso se les presenta como legítimo, ¿no? Pero yo creo que nosotros debemos adaptarnos en pos de lograr esa comunicación efectiva con ellos. Debemos, según mi perspectiva, cambiar, adoptar una nueva discursividad que nos permita comunicarnos de manera efectiva con ellos. Joaquín me hacía el favor de presentarme, refiriéndose también al último libro que coordiné en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde yo soy profesor investigador, que se llama Pasaporte Sellado. Y Pasaporte Sellado no es más que una propuesta de adopción de esta nueva discursividad o de una nueva discursividad, primero en pos de conectar con los jóvenes, pero después también de conectar con un público mucho más amplio, ¿no? Porque lo que generalmente sucede con los libros universitarios es que están condenados a estar simple y llanamente ahí almacenados en una bodega, llenándose de moho y que nadie se interese por ellos. Cuando esos libros tienen la suerte de salir de la universidad y tocar la estantería de alguna librería, pues nadie se interesa por ellos. Y el tema es cómo vamos a acercar a los jóvenes a ese conocimiento si no tenemos un discurso que los atraiga, que los mantenga interesados. Es decir, cómo vamos a pasar la estafeta cultural de nuestras generaciones a las nuevas generaciones. Estoy convencido de que ese cambio de estafeta no puede ser a partir de discursos positivistas, ¿no? No puede darse ese cambio de estafeta a través del fomento de una educación concebida a la vieja usanza, ¿no? Hoy la educación tiene que cambiar, tiene que adoptar esta nueva discursividad, pero también tiene que incluir a los jóvenes, tiene que contemplar otras fuentes de conocimiento y reconocerlas como enteramente válidas. Y, en fin, esta propuesta no es simple y llanamente el adoptar este discurso, sino sí adoptar este discurso, pero teniendo muy claro qué contenidos vamos a transmitir, ¿no? Desde este punto de vista, no podríamos renunciar a la enseñanza de los clásicos. Yo tengo la suerte de dar clases en una carrera que se llama Política y Gestión Social.
dar clases de análisis del discurso político. Y tengo colegas que dan esa clase de una manera diferente a como la doy yo. Algunos de mis colegas, digamos, comienzan abordando con los estudiantes de política y gestión social las cuestiones técnicas para analizar un discurso político, contando cuántos adjetivos hay, en fin. Yo lo que hago con mis alumnos es, y ahora van a ver, porque ahora voy a tratar de explicar por qué lo hago así. Lo que trato de hacer con mis alumnos es de hacer un recorrido histórico por grandes discursos políticos, por clásicos discursos políticos, ¿no? Y entonces ese curso, cuando yo lo doy, arranca con textos platónicos. Y lo que yo he observado es que mis alumnos están mucho más entusiasmados que los alumnos que toman la clase de la otra manera. Ahora, según ciertas perspectivas educativas, esa enseñanza de los clásicos pues es aburrida e incluso podría resultar estéril. Pero el tema es que lo que yo busco hacer en esa clase, con la que estoy ejemplificando, es tomar ciertos elementos que son necesarios para permitirnos el análisis de cualquier discurso político, de aquellos grandes discursos políticos históricos. Y resulta que los jóvenes no conocen, en términos generales, a los clásicos, no solo a los clásicos de la ciencia política, de la filosofía política, como en este caso, sino en general a los clásicos. Y resulta que los jóvenes no han tenido la fortuna de encontrarse con un maestro, con una maestra que los guía, que los guíe, que los introduzca a ese gran mundo de los clásicos. Porque como yo les digo a mis alumnos, estoy convencido de que nada nuevo existe bajo el sol, todo ya está dicho, ¿no? Y siempre debemos voltear a ver aquellos clásicos para no copiar sus ideas, pero sí para redimensionar su pensamiento y tratar de aplicar sus reflexiones a este tiempo, ¿no? Eh, ahora, esto siempre ha pasado, ¿no? Siempre ha habido una ruptura entre las generaciones viejas y las generaciones jóvenes, pero lo que nos hace diferentes es justo tener encima, además, este cambio de paradigma político-económico, social, cultural que estamos enfrentando. Es decir, otras generaciones enfrentan ese conflicto con los jóvenes, ¿no? Pero lo hacen en el marco de un mismo paradigma político, económico, social y cultural. Nosotros no. Nosotros de alguna manera crecimos y pertenecemos a un mundo distinto del que ellos pertenecen. Y eso es lo que hace tan particular este momento en las relaciones alumnos y maestros. Es decir, nosotros enfrentamos el reto también de tratar de comprenderlos. O sea, no solo salvarnos a nosotros mismos en esta vorágine de cambios de la que hemos sido testigos, sino que debemos montarnos en esta nueva realidad para buscar tener una comunicación efectiva con nuestros alumnos. Ahora, ese libro de Pasaporte Sellado es justamente un intento por romper el positivismo, en este caso universitario, y lograr que el arte, específicamente la literatura, sea reconocida como una fuente de conocimiento válida, ¿no? En este sentido, creo que las ciencias sociales enseñadas en la universidad se pueden redimensionar y pueden adquirir a través de la literatura una discursividad que resulte mucho más efectiva para conectar con los jóvenes. Desde un inicio, cuando yo comencé a dar clases en la universidad, esta era la idea que me rondaba, ¿no? Yo mismo padecí en carne propia el positivismo universitario, ¿no?
Y resulta que cuando uno es joven, a veces no tiene, digamos, el lenguaje necesario para expresar ciertas ideas que a uno le están rondando en la cabeza, ¿no? Y resulta que entonces el arte, a través de sus metáforas, a través de todo aquello que dice sin decirlo, es mucho más efectivo, ¿no? Para expresar lo que uno está pensando. Y entonces, pasaporte sellado, entre otras cosas, es un cuestionamiento a la propia universidad, a los propios docentes, de por qué no adoptan o incluyen en sus clases esta otra discursividad emanada del arte, específicamente la literatura, ¿no? Pero hoy, repito, estoy convencido de que la literatura es solo una de las facetas que debe incluir este nuevo discurso. Ya dije, están, por ejemplo, las series, están los animes, está la novela gráfica, están muchísimas otras fuentes de conocimiento que frente a los jóvenes tienen una mayor validez, tienen un mayor alcance eh, para que ellos adquieran conocimiento. Entonces creo que nosotros debemos entender este reto, que es afrontar, primero reconocer la falta de comunicación efectiva con los jóvenes, pero también y de manera paralela tratar de construir esas formas efectivas de comunicación con los jóvenes, para que por fin estas generaciones no caigan, digamos, en este monismo, ¿no? Para que a estas generaciones no les sea arrebatado, por decirlo de alguna manera, el derecho de soñar, que no se les arrebate a priori la posibilidad de la felicidad, ¿no? Yo aquí terminaría, Joaquín, y si te parece bien, Podemos podríamos... pasar, sí, muchas gracias, Alberto. Podemos pasar como a las interacciones. Bueno, primero te voy a leer algunos, son comentarios principalmente los que nos han compartido. Sí, Dice, Tulhan también habla de la demanda al ser humano solo por producir, sin una razón aparente, y con ello al desgaste de la persona. Bueno, como comentario, creo. sí, 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 David acierta, ¿eh? O sea, en la concepción de Byung-Chul Han, incluso este desgaste de la persona va a ser tan extremo que en lo que va a terminar es en un infarto del sistema, ¿no? Sí, Ahí entra como la parte de las sociedades del cansancio, ¿no? Uh-huh. así es, así es. Después, siguiente comentario, Antonio, creo que no solo los jóvenes de esta generación actual, sino también de generaciones pasadas de más de 30 años, muchos compañeros de mi generación y pasadas nunca encontraron trabajo y mejor se dedicaron al comercio. Es verdad, porque ahí están estos baby boomers, ¿no? Luego alguien nos comparten libros, uno de Byul-Chul Han, otro ¿Por qué no es posible la revolución? Jane nos comenta, depende de cada maestro, sabe cómo impartirá su cátedra. El artículo que pongo se trata en general sobre la filosofía y pensamiento, nos dice Antonio. ¿Dónde conseguimos el libro Pasaporte Sellado? Pregunta Antonio. Bueno, el pasaporte sellado está en algunas librerías, como Gandhi. No sé si lo tengan ahora en el catálogo de venta por internet, pero más allá de esto, yo le podría compartir, ya sea a Joaquín o a Román, el libro electrónico para que quienes estén interesados pudieran recibirlo con muchísimo gusto. También les diría yo, en la biblioteca de la Hebraica tenemos ejemplares del libro. Nada más, bueno, no está abierta nuestra biblioteca en estos momentos, pero cuando lo esté, bueno, pueden acceder al libro si tenemos ejemplares ahí. Sí, también nos comparte Soledad, otro texto, Pedagogías de las Diferencias, de Carlos Sklar. En el capítulo 1 aborda la importancia de incluir la literatura en la educación. Gracias, Soledad, también por el texto que compartes.
Aida dice, me gustaría el libro, pero soy de Guatemala, no puedo ir a México. Bueno, puedes compartir la versión electrónica. Sí, sí, yo ahora, aquí se puede hacer, ¿verdad? Claro. Sí. Déjenme lo busco ahora y se los comparto con mucho gusto. A veces uno no es consciente de las posibilidades que esto nos da. Sí, entonces creo que aquí nos puede compartir Alberto el link. Mientras te voy pasando más comentarios. Desde la visión sociológica, James Petras en el informe Petras también construía un discurso pesimista sobre la suerte de estas nuevas generaciones, destinadas a la precarización ontológica y, como dice el ponente, a la disolución de todo lo sólido en el aire. Sí, de acuerdo. Maestra Mari, a mí sí me gustaría una copia del libro, vivo en Monterrey, favor de compartir. Raquel, es muy triste pensar en que los jóvenes no tengan sueños. Sí. Jesús Cervantes, estoy interesado en leer algún artículo de investigación que haya publicado. Bueno, también puedes compartir aquí algún link de algún artículo que hayas publicado. David, pensando en el exceso de contenido disponible, pensando en las series, por ejemplo, ¿cómo discernir y hacer una selección para la educación contemporánea y eliminar contenidos que no agregan un valor educativo? Eso es muy interesante, pero yo creo que el primer filtro somos nosotros mismos, ¿no? Como personas preocupadas por la formación de las nuevas generaciones, ¿no? O sea, nosotros debemos necesariamente ir directamente a ver los contenidos. Hoy por la mañana estaba yo dando clases para la UAM, una clase sobre pensamiento crítico y literatura latinoamericana, y una estudiante me sugirió una nueva serie que yo no conozco que se llama You. Entonces, bueno, así comienza la tarea, ¿no? Me dijo You, yo la voy a buscar, voy a verla y yo voy a tomar esa decisión con respecto a incorporarla o no, con respecto a que si es útil o no para transmitirle algún mensaje a los jóvenes, ¿no? Que yo creo que no, porque si es la que yo digo es de un psicópata que se dedica a enamorar a las novias. Mira, por ejemplo, Joaquín, es que yo la desconozco, pero me la nombró, me dijo You, entonces dije, bueno, voy a verla, ¿no? Pero una serie que yo utilizo mucho que es Black Mirror, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí creo que hay diferencias también y creo que irremediablemente ahí sí las generaciones grandes, por no decir viejas, debemos hacer esa selección, ¿no? De contenidos, ¿no? A ver, miren, yo acabo bueno, se está subiendo ahora un PDF que es el libro electrónico de pasaporte sellado, con mucho gusto para que todos los que estén interesados puedan bajarlo y que puedan leer no solo mi capítulo, el capítulo que yo escribí, sino la participación de todos los grandes académicos que ahí hicieron favor de colaborar. Hay personas de muchas universidades del mundo, así es que bueno, con muchísimo gusto lo comparto y estoy por aquí si necesitaran alguna retroalimentación o quisieran hacer algún comentario sobre el pasaporte sellado en su momento, ¿no? Sí, Joaquín, perdón. Pues, perdón, Irma, bueno, dice sí, que sí tengo razón, que es de un psicópata esa serie. Para trabajo en equipo, la serie Scorpions. Bueno, esa tampoco la conozco. Bueno, Después nos yo me la comenta, noto. ¿cuál es el papel de la universidad entonces, más allá de su reconfiguración como una extensión del mercantilismo, incluso epistémico, en la construcción de un pensamiento alternativo de las alternativas? Sousa Santos. Eh, A ver, yo creo que el papel de las universidades hoy es resistir. Es decir, las universidades desde mi punto de vista se tendrían que convertir en los bastiones de una resistencia frente a todas estas tendencias, ¿no? Que no solo banalizan la educación, sino que la desvirtúan por entero, ¿no? A ver, yo les pongo el ejemplo otra vez de mi experiencia, perdón que me refiera a esto, pero es lo único que conozco.
y sobre lo cual puedo opinar por entero. Hace poco me solicitaban que participara en una comisión para modernizar los contenidos de esa carrera de política y gestión social, específicamente de esa clase de análisis del discurso político. Y entonces las instancias que, ahora se me va el nombre, que validan, digamos, a las universidades, que las evalúan, pues de alguna manera. Ahora se me va el tecnicismo, porque hasta en esto se puede ver qué tan desacuerdo tengo con respecto a todos estos procesos, pero bueno, mandataban a la comisión para que no se incluyera ningún texto con más de 5 años de antigüedad. Entonces, yo llego, me entero de este mandato, por ejemplo, a la universidad y yo les dije, a ver, me disculpan, pero yo me retiro, porque yo no puedo hacer eso. O sea, yo no puedo enseñarle a mis estudiantes el análisis del discurso político, por ejemplo, con discursos políticos que no vayan más allá de 5 años. Eso es imposible para mí. Y decidí no participar en la comisión. Después, bueno, me dijeron, a ver, es necesario que participes, ¿qué tal? Les dije, a ver, es que yo no voy a hacer eso. Yo creo que debemos resistir en las universidades. Yo creo que las generaciones mayores tenemos esa responsabilidad de transmitir esa estafeta de la resistencia, ¿no? A los jóvenes. Y repito, no se trata de una resistencia a ciertas ideas específicas. Se trata de una resistencia frente a un monismo de pensamiento. Y entonces lo que debemos hacer en las universidades es preservar de alguna manera la multiplicidad de pensamientos, la diversidad, el disenso. Hoy lo que estamos viendo es que todos vamos vestidos igual, todos traemos el mismo celular, todos comemos lo mismo y todos pensamos lo mismo. ¿Qué va a pasar con las sociedades mundiales cuando nadie piense diferente? Ahí sí, como nos advertía Francis Fukuyama, seguramente la historia habrá llegado a su fin. Pero eso no puede suceder, no podemos conformarnos con eso. Yo creo que debemos resistir y defender la diversidad de pensamiento. A ver, perdónenme, me marca aquí esto que hubo un error al enviar el archivo. Pero, si no, tal vez... Mira, Joaquín, es muy si no, fácil. Si lo yo te googlean, tuviera a través de este. También creo, Alberto, o sea, algunas personas nos están poniendo que si compartes tu correo electrónico, pues sí, sí, y cómo compartes no, tu correo cómo no. electrónico en el chat, eso puede ser. Ajá. Y con eso también hay personas que quieren estar en contacto contigo. Sí, ahora se los comparto. Sí. Y si tienes un link de, lo pones acá y pues Google hombre, ya te lleva a un sitio donde la versión única, ¿correcto? Ok. Entonces creo que ya pusiste aquí tu correo. Sí, Y si me dicen que no aparece la liga del libro. Si no también, si no fuera posible en este momento, a través del sistema en el que ustedes recibieron la invitación, se les puede hacer llegar, o sea, nos puede hacer favor el equipo de comunicación de la UH. Si en este momento no sube aquí la liga o no está funcionando, se las podemos hacer llegar por la misma vía, por la que les llegó la invitación a este webinar, que bueno, dicho sea de paso, somos un departamento en educación con licenciatura en educación, maestría en dirección y liderazgo de instituciones educativas. Y ofrecemos también adicionalmente, como decía el profesor Alberto, estamos diseñando junto con él un curso que aborde algunos de los temas que él comentó. Tenemos otros cursos en filosofía Reggio Emilia, en educación basada en fenómenos, en fin, o sea, creo que parte importante de la función educativa es exponer al estudiante
a una diversidad muy importante de filosofías. Creo que aquí hay otra pregunta. Mira, nos preguntan, ayer se dio una conferencia sobre la inactualidad del mundo universitario y educativo en general, sí, de la profesora Liora. La profesora Liora Simon ayer habló de eso, que ante las demandas del mundo tecnoeconómico aparece incluso como una máquina de construir mitos. ¿Puede sobrevivir una estructura cuasi medieval, como juzgan algunos, como la educativa, en medio de la dispersión caníbal del capitalismo tardío, si no se adapta a la empresarialización del sentido común? Para decirlo de otra manera, menos retórica, ¿puede la esfera educativa ser una alternativa a la realpolitik tecnoeconómica que avanza endemoniada y decidida? Definitivamente sí, sí puede ser, y creo que, como ya dijeron muchos pensadores, es la única opción. Se mandan una felicitación. Qué bueno contar con investigadores y catedráticos como usted, que siguen Gracias. buscando cómo conectar con los jóvenes para encontrar sentido. Alguien ya puso acá el link de este link para descargar pasaporte sellado. Nos está compartiendo. Sí, yo lo puse ahí, pero también Diana García, ¿no? Sí, y Diana, Gracias, Diana. Diana nos lo está haciendo. Nos ponen muchas gracias. Aquí, mira, María del Pilar hasta nos está haciendo el favor de poner la portada del libro. Mira, Maravilloso. ahí está la portada del libro. Les digo que está también en diseño un curso con el profesor Alberto. Y no sé si hay alguna otra pregunta. Gracias, excelente enseñanza, gracias, o sea, muchos agradecimientos. También muchas gracias a ustedes que se están Gracias. conectando, ya veo, de diferentes partes del país e incluso fuera del país, ¿no? Alguien me dice que viene de Guatemala, etcétera. Me da mucho gusto que hayan participado de esta conversación. Entonces, Muchas gracias. gracias a todos ustedes, gracias por estar aquí. Y bueno, también sigan participando de nuestras experiencias virtuales. Seguimos promocionándolos a través de nuestra página web, porque es una práctica ya cotidiana de la universidad. Queremos encontrar estos espacios para discutir diferentes ideas. Pues gracias a todos. Y dice, Joaquín, ¿tendrán más cursos próximamente? Sí, los estamos subiendo a la página web y te van a llegar a la lista de distribución de correos. Sí, estamos con más cursos. Pues gracias a todos. Muy buenas tardes y que pasen muy buena tarde. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Gracias.